Hola, en este capítulo de 10 años del Plan Metropolitano de la Bicicleta 2030 hablaremos con Viviana Tobón y nos contará su paso por el área metropolitana de la Subdirección de Movilidad. Hola Vivi, ¿cómo estás? Hola Manu, ¿cómo estás? Vivi, estamos haciendo unas entrevistas con todas las personas que han participado en el tema de la bicicleta en el área metropolitana, como un poco para entender lo que ha sucedido en todos estos años. Quisimos invitarte porque hiciste parte fundamental de lo que fue como el periodo que más se transformó Medellín en torno a la bicicleta. Pero quería Ujú. pedirte que te presentes y nos cuentes un poquito tu trabajo y algunos antecedentes del tema de la bicicleta. Bueno, muchas gracias Manu, muy contenta pues de esta invitación y esta posibilidad de conversar sobre un tema que llevamos en el corazón y de alguna manera también pues como en la historia. Yo soy Viviana Tobón, yo soy abogada de formación, pero me he dedicado toda mi vida a trabajar por y con la movilidad urbana en general, con el transporte, pero especialmente digamos con temas un poco más generales como la movilidad. Ciclista urbana desde más o menos los 18 años, cuando vivía en Bogotá y utilizaba la bicicleta cuando nadie la utilizaba, aunque ya había, digamos, los primeros avances en cicloinfraestructura en la ciudad. Y bueno, y después, incluso antes posteriormente, era ciclista urbana y no tenía, digamos, la idea de trabajar con temas de movilidad, pero bueno, después aterricé y he sido funcionario pública, he sido consultora y bueno, he estado en diferentes lugares de este ecosistema de la movilidad. Sí, por esa experiencia tuya en los dos lados es que quisimos hablar contigo. Quisiera empezar pues con el trabajo en el área metropolitana. Fuiste subdirectora de movilidad en tal vez el periodo donde más se hizo por la bicicleta en Medellín. No sé si recuerdas algo de ese entonces, ¿por qué desde el área metropolitana deciden impulsar, o sea, hacer una ampliación de Encicla bastante grande, una cantidad de kilómetros de ciclorrutas muy grandes? ¿Qué los motivó pues a empezar eso? No, bueno, yo creo que nosotros yo llegué al área metropolitana en enero de 2016 y yo creo que estábamos en una ola de entusiasmo ciudadano y de alguna manera también administrativo desde lo público en torno a transformar la movilidad de la ciudad de Medellín y del Valle de la Aburrá. En el 2015 veníamos de alguna manera como del fervor y como del entusiasmo del Foro Mundial de la Bicicleta. Eh, Estaba recién adoptado el POT de 2014, que había trazado, digamos, había trazado no solo unas metas, digamos, ambiciosas en términos de cicloinfraestructura, sino que nos había puesto en la agenda la idea de transformar el modelo de movilidad de la ciudad para priorizar la seguridad y la comodidad y el confort del peatón, pero sobre todo darle un lugar a la bicicleta en las políticas de movilidad de la ciudad. Y digamos como que en todo ese entusiasmo se había adoptado el plan metropolitano de la bicicleta, que también era derivado digamos, de esas directrices del POT, y estaba recién creada lo que en su momento fue primero la gerencia de la bicicleta, ¿cierto? Como ese ejercicio para visibilizar y ubicar en la agenda pública a la bicicleta dentro del entorno de las políticas de movilidad. Yo creo que estaban pasando muchas cosas desde los ciudadanos. Yo recuerdo que la campaña a la alcaldía de 2015 fue una campaña muy trazada por la participación ciudadana, pero además la participación de todos los ciudadanos que querían un cambio en las políticas de movilidad, que querían que la bicicleta tuviera un lugar. Y arrancamos, y obviamente cuando arrancamos en el 2016 teníamos digamos, una construcción muy bonita que se había hecho desde el área metropolitana desde el año 2011-12, que de alguna manera arrancó también con Encicla, que a mi juicio ha sido y es, y ojalá volviera a recuperar, digamos, la importancia que ha tenido como en ese símbolo de trabajo por la bicicleta en el Valle de Aburrá. Entonces, el área metropolitana había sembrado la semilla de Encicla, que fue un gran instrumento, pues, como de transformación y que nos permitió abrir la agenda de la bicicleta. Se había avanzado en algunos tramos
digamos, cicloinfraestructura con mucha dificultad, dificultades que después vimos materializadas en los 4 años que siguieron, pero creo que había mucho entusiasmo y entonces nos trazamos, cuando llegamos al área metropolitana, nos trazamos la meta y sobre todo la idea de hacer de tratar de construir una visión estratégica, una visión, hablamos siempre de movilidad sostenible y tener una agenda desde la subdirección de movilidad orientada a darle un lugar a la bicicleta en la infraestructura y en las políticas de movilidad de la ciudad. Y pues ahí como que arrancamos, pero creo que el mensaje más importante es que todo eso fue posible por muchas cosas también que pasaban alrededor, digamos en términos ciudadanos, en términos de lo que había hecho el área metropolitana, de lo que había hecho, digamos, ese primer equipo de Encicla que fue el que abrió brecha y el que abrió camino, el que nos permitió hacer muchas cosas de ahí en adelante. Bueno, y entonces tú recibes un sistema de bicicletas públicas operado aún por la Universidad de AFIT, No, y la idea ya estaba ya operada por estaba, otra. ya estaba por los españoles, por el consorcio Columbus. Me vas a perdonar mi falta de memoria, ojalá tengas mejor Pero, que yo. sí. Entonces, pasamos de la operación de la Universidad de AFIT a una operación de un consultor, una empresa española, con varias dificultades pues, para seguir su ampliación. Recibes tú esto y en esa estrategia que se ponen es vamos a resolver este tipo de cosas que se encontraron ahí. Recuerdo que hubo un intercambio muy grande de conocimiento con muchas personas, hubo eventos donde se traía un montón de gente a escucharlos, y después de todo eso toman la decisión de que el área metropolitana asuma como la operación de Encicla. ¿Tú nos puedes como contar un poquito a qué te llevaron o qué llevaron al área metropolitana a tomar esa decisión? No quiero Sí. meterte en problemas, solo es como un tema No, de no, recordar. y yo creo que es que en lo público, cuando uno se enfrenta, digamos, al desafío de lo público y los problemas públicos, lo que más tiene que hacer es preguntar, conversar, partir de la base de que otros han tratado de resolver los problemas y hay que tratar de aprender de las experiencias de los otros, pero yo creo que sobre todo lo más importante es la honestidad intelectual y poder ser consciente de los errores que uno ha cometido para que otros no metan la pata donde uno ya la metió. También teniendo claro que cada quien hace lo mejor que puede con la información que tiene en su momento, ¿cierto? Y yo parto de la base de que todos los que hemos tomado decisiones y pasados por ahí lo hemos hecho con la mejor de las intenciones, ¿cierto? Pero como volviendo a ese momento, yo en ese contexto que hago de lo que yo era antes, yo había sido ciclista urbana, había trabajado en temas de movilidad con mucha profundidad, de pronto más profundidad en los temas de transporte, y tenía, digamos, alguna experiencia en los temas de bicicletas, pero yo no sabía de bicicletas públicas, ¿cierto? Y yo creo que los que nos enfrentamos a esto no lo sabemos y no lo entendemos. Entonces, cuando llegamos al área metropolitana en el 2016, llegamos en un contexto de alguna manera complejo. El contexto complejo era que era un sistema que ya estaba en el corazón de toda la ciudad, es decir, que había sido un muy buen experimento, que arrancó con una operación manual, que esas primeras 6 estaciones dieron un resultado fenomenal, que creció a las 13 de manuales siguientes y en el 2014 se toma la decisión de automatizar el sistema. Y en la decisión de automatización del sistema, también por las limitaciones que uno tiene desde lo público, que desde afuera a veces no se entienden, de la contratación, del principio de anualidad, de que uno no puede celebrar al menos no, digamos, con los recursos a la mano, no puede celebrar un contrato a 5 años sin seguir unas reglas, digamos, que están en la contratación y en la gestión pública. Y entonces se toma la decisión en su momento de pasar a la automatización de las estaciones de Encicla y se hizo con un contrato que creo que tenía una duración de 21 meses. Si no tenía 21, no tenía más de 2 años, pues 24 meses y que iba hasta el 31 de diciembre del 2015. Y en esos 21 meses se instalaron 32 estaciones automáticas, que además fue un súper cambio porque fue de pasar de la operación muy manual, muy criolla, muy limitada en horario y todo, a una operación automática y ya teníamos un sistema que se parecía un poco más a esos sistemas que veíamos en México y en otras ciudades, un poco más, con más tecnología.
Y ese contrato el alcance de ese contrato era empalmar las estaciones manuales, comprar las estaciones automáticas, instalarlas y operar el sistema hasta diciembre 31 del 2015. ¿Por qué? Porque hay una cosa en lo público que se llama el principio de anualidad presupuestal, es decir, que ningún contrato, salvo un ejercicio de planeación extraordinario, puede pasar de vigencia. Y además era un fin de gobierno. Se tomó la decisión, llegaba hasta ahí, la administración que entregó hizo en los últimos meses, digamos, unos esfuerzos por tratar de darle continuidad y darle otro rumbo administrativo en Cicla para que pudiera pasar de administración, pero no se logró. Lo máximo que se logró fue una adición de dos meses, a ese contrato, y cuando nosotros llegamos en febrero del 2016, pues nos encontramos con un contrato que a juicio de todos tenía, digamos, muchas cosas que mejorar en términos de calidad, de prestación del servicio y de temas económicos con el área metropolitana. Al contratista le solicitamos y le pedimos prorroguémoslo hasta que podamos hacer una nueva licitación y entendamos qué es lo que hay que hacer. No lo quiso hacer, salvo que se cambiaran sustancialmente las condiciones económicas del contrato, que además no se podía por temas legales. Y dos semanas antes de terminar el contrato nos dijo, pues hasta aquí llego y hasta aquí me quedo. Y entonces esta historia la contrasto con una ciudad para la que ya en Cicla era absolutamente importante, y entonces nos enfrentamos al pánico de decir, pues pucha, ¿qué va a pasar si a partir del 1 de marzo no hay más sistema? Eso fue, y a ti te tocó ser protagonista de lo que nos tocó hacer, llevando bicicletas de un lado a otro. Recuerdo que tú pusiste la camioneta para nosotros al 1 de marzo, balancear el sistema, que es llevar las bicicletas de estaciones donde hay a donde no hay. Y empezó, digamos, un periodo muy complejo de tratar de entender qué hacer con Encicla y cómo darle continuidad, que desde lo público un sistema que presta un servicio es muy distinto a una obra pública, donde yo tengo un contratista que me deja tirado el contrato, yo le pongo una polisombra a la obra y miro qué hago y después la continúo. Pero cuando es un servicio, la gente al día siguiente necesita tener servicio. Y esa era como la gran dificultad. Entonces, después de mucho ir y venir y de noches de insomnio y de reuniones tratando de entender qué hacer, surgió una posibilidad de celebrar una cantidad de contratos directos entre entidades de la administración pública que nos permitieran dar continuidad al sistema. Tuvimos unos 3 meses de contingencia de un sistema con muchas limitaciones y después lo fuimos normalizando. Eso nos terminó llevando a un esquema, a cambiar abruptamente, digamos, lo que llamamos el modelo de negocio del sistema de bicicletas, para que durante toda la administración 16 al 19 fuera un sistema operado a través de contratos interadministrativos con otras entidades públicas. Lo que en principio fue como una forma de paliar y sortear la crisis, se nos fue volviendo permanente, también porque nos dimos cuenta que el gran desafío que uno tiene desde lo público es conocer los negocios que entrega a particulares, digamos los negocios o las actividades, y de pronto no lo conocíamos al detalle como creíamos que lo conocíamos, ¿cierto? Y arrancamos ahí, y eso fue llevando a que todo el 2016-2019 se fuera, digamos, como en esa administración pública. Nosotros, y cierro con la pregunta que me hacías de que tuvimos muchas conversaciones, y es verdad, nosotros tratamos de decir, si esto no lo conoce, alguien afuera lo ha hecho, y entonces empezábamos y en octubre del 2016 generamos un encuentro de sistemas de bicicletas públicas donde conseguimos amigos y conocidos en toda la ciudad. Le dijimos a Rosario, a Ciudad de México, a Guadalajara, y juntamos ciudades que ya habían hecho el tema para sentarnos a hablar de cuáles eran sus grandes desafíos y qué podíamos hacer para nosotros, pero también era tratando de buscar salidas y entender cómo los otros lo habían hecho mejor, y si no lo habían hecho tan bien, pues qué habían hecho mal para nosotros no volverlo a hacer. Y ahí surgió, Sí, digamos, una especie de red de sistemas de bicicletas públicas para compartir lo, conocimiento. lo que hay que entender también es que la contratación en Colombia es muy distinta a la contratación pública en México, en Argentina, en Perú, en Bolivia, y eso pues le pone unos retos con los que ellos no tienen que enfrentar, y ellos tendrán retos con los que nosotros no tendríamos que Tenemos que enfrentarnos, pensar, exacto. pero no hay forma de copiar y pegar pues nada de otro lado acá, para Así que quede es, claridad pues sobre un montón de cosas. pero total, es decir, digamos, hay una diferencia que yo te la pongo muy claro, porque después de trabajos posteriores que hice,
Hay una cosa muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, en México, las ciudades tienen una plena autonomía en cómo organizar su contratación, en cómo organizar sus servicios. Nosotros no, nosotros dependemos del gobierno nacional, digamos, en términos normativos, y eso nos genera unas grandes limitaciones y dificultades que hacen que los contextos sean completamente distintos. Sí, y el sistema de Medellín, pues no quiero decir que era el único, pero sí era el único que estaba en ese estado, porque los otros son sistemas muy pequeñitos que funcionan intermitentemente. Y obviamente, primero tienen que aparecer las cosas para luego hacer la normativa, y ese es el reto que hoy tienen Así es. sistemas en el país. Ujú. Vivi, bueno, digamos que todo este proceso, como tú dices, lo vivimos juntos y fue bastante traumático en un principio. Yo siento que al final de la administración esto se fue como normalizando. Tú haces como apreciaciones de que en el momento se tomó la mejor decisión posible. Yo siento que el sistema creció mucho y mejoró mucho. Eh, Obviamente todo el mundo quiere verlo mejor, quiere que esté súper bien y todo es mejor, pero yo creo que sí dentro de lo que se pudo hacer se hizo más de lo que se pensaba. Eh, Luego entra otra administración y me imagino que se va a enfrentar a retos y pensamientos distintos y toma decisiones distintas, como tú sabes, cada administración pues toma esas cosas. Pero quisiera pasar al tema de ciclorrutas, porque en la administración en la que estuviste trabajando, tal vez se enfrentan a una de las ciclorrutas que tiene más contradictores, pero más personas contentas con su, con su aparición, y es la de la Picacha. Esa es la de amores y odios eternos. Eh, es una de las ciclorrutas más largas que se han construido en Medellín y que atraviesa eh, tres comunas, llega desde un sitio donde hay muchos personas que quieren transportarse hacia el centro de la ciudad. ¿Por qué no nos cuentan un poquito cómo arrancó, pero desde el principio, pensando en que iban a hacer esa ciclorruta? Pues yo creo que la picacha es en realidad, así, si en cicla ha sido, digamos, un instrumento, digamos, un gran símbolo de la transformación de la movilidad hacia la bicicleta en el Valle de Aburrá, yo creo que picacha lo fue, digamos, en términos de cicloinfraestructura, porque fue un proyecto súper ambicioso, súper completo desde lo técnico y un súper desafío, digamos, administrativo, porque además era una intervención, era un proyecto que se parecía más a esas intervenciones soñadas de los países y de las ciudades que sentimos como referente, porque era una intervención, uno, integral de paramento a paramento, pero que además planteaba una transformación completa en términos de las prioridades de la movilidad, ¿cierto? Les quita espacio al carro, hace que la movilidad motorizada sea visitante, sea como pase de ser protagonista a visitante, ¿cierto? En todas esas intersecciones. Pero además es un espacio que recupera, digamos, es un proyecto que recupera el espacio para el peatón y la bicicleta, ¿cierto? Genera espacios para estar, es decir, era una transformación completa e integral, pero sobre todo lo más, digamos, polémico y complejo fue la redistribución de una calzada vehicular creo que tenía 6, 7 metros, a un carril de 3.5 donde la moto y el carro pasaban a ser, digamos, el actor secundario. Y eso generaba, digamos, una transformación. Y además era un proyecto en términos de planeación, diseño y ejecución en términos de recursos que sobrepasaba todo lo que se había hecho hasta el momento en cicloinfraestructura en Medellín y en el Valle de la Aburrá. Fue un proyecto muy difícil, fue muy bonito de estructurar y de diseñar, que se hizo al interior del área metropolitana, con el equipo del área metropolitana, que fue diseñado punto a punto por un equipo de arquitectos e ingenieros absolutamente talentosos y comprometidos con esta visión, y que tuvo muchos desafíos en la aprobación y en la ejecución. Yo creo que nosotros, y esto pues lo digo acá, que de alguna manera fue como digamos, un gran gol que metimos en términos de aprobación, porque en condiciones normales esto no lo hubieran permitido, fue ¿No? Y se ha intentado por, después y no se ha logrado. y se ha intentado, y es un precio que pagamos caro, porque de ahí en adelante no pudimos hacer nada más. O sea, en términos de aprobación no Sí. pudimos hacer nada más.
porque eso era algo que de pronto no saben quienes están un poco más afuera de lo público, es que cada proyecto que involucra la intervención de infraestructura en Medellín tiene una serie de pasos y de aprobaciones de una cantidad de instancias que hacen que además sea muy complejo, pero además instancias que infortunadamente no han logrado conectarse todavía con el discurso del cambio de prioridades en el uso del espacio, ¿cierto? Entonces eso hace que sea difícil y complejo. Se diseñó, se aprobó, se logró una aprobación rápida, pero después la implementación y la construcción fue desafiante, ¿no? Digamos desde una cantidad de puntos, porque además fue un proyecto muy completo y con muchos detalles, pero además el proceso de socialización fue duro, fue difícil, pero creo que también planteó una forma muy bonita de hacer las cosas. Nosotros tuvimos un equipo social que estuvo ahí trabajando de la mano con los técnicos, que a cada primera disidencia lo que hacíamos era íbamos, escuchábamos, hablábamos con la persona, le contábamos, porque además es un corredor habitado por muchas personas de la tercera edad, por niños, por mujeres, por personas que han sido tradicionalmente excluidas de la visión de la movilidad y del uso de la infraestructura, eso es lo que llamamos la accesibilidad universal. Y digamos, decíamos, mire, es que lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a recuperar espacio para las personas, los niños van a poder volver a jugar, los carros van a ir más lentos. Nos dimos cuenta que había personas que peleaban, que se molestaban porque le quitábamos el espacio al carro para parquear. Y le decíamos, ¿usted tiene carro? No, no, yo no, pero sí mi vecino. Entonces, digamos que Sí, fue o me un vienen a proyecto visitar los muy, domingos. exacto, fue un proyecto muy desafiante desde lo cultural y desde lo social, pero al final fue un proyecto que se pudo implementar y fue muy bonito y creo que es uno de los grandes símbolos hoy de la transformación de la movilidad de la ciudad. Sí, voy a dar un poquito de contexto para los que no son de aquí o no son de la zona. La quebrada La Picacha, que para nosotros es una quebrada, pero podría ser tranquilamente un río en cualquier en cualquier otra ciudad de Colombia, tenía al lado y lado de su cauce un par de carriles, un par de calzadas de 2 carriles. Y ustedes lo que deciden es, no, vamos a intervenirla completa. Algo así como hacer parques del río en miniatura, pues, Uh -huh. conectando un sector que era como el desarrollo del estrato medio alto de Medellín, donde obviamente la gente tiene capacidad de adquirir carros y motos, con el centro de la Medellín en una diagonal, o sea, en la línea más recta, digámoslo así, para conectarlos. Y ustedes deciden meter por ahí un sistema para que la gente vea una posibilidad real de llegar caminando y en bicicleta a todo eso, conectando la comuna de Belén, la comuna de Laureles y la comuna de La Candelaria, el centro de Medellín, que son estratos medios y altos, es decir, con alta presencia de carros y motos. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Esto pasa un poquito desapercibido porque lo vivimos ya hace mucho tiempo, pero no es cualquier cosa y la gente en otras ciudades que ha trabajado esto sabe que estos proyectos son bastante difíciles. Luego ustedes plantean, eh, bueno, y no solo eso, sino que había oposición incluso de los ciclistas hacia ese tipo de proyectos, ¿cierto? Sí, No sí, solo sí. eran los de los carros, sino los ciclistas también. Entonces uno tiene una visión distinta a lo que debe ser. Es lo más paradójico de lo público. Es impresionante. Sí. Sí. Pero bueno, de esas discusiones siempre se debe aprender. Uh -huh. Después de tocar esos 2 grandes temas que siento que son en Medellín los 2 grandes temas que han jalonado el uso de la bicicleta, yo quisiera preguntarte, desde que llegaste a Medellín al día de hoy, ¿qué cambios has notado en torno a la bicicleta en la ciudad? Pues mira, yo con mucha tristeza debo decir que creo que tuvimos digamos, un camino muy vertiginoso, muy acelerado, de mucho entusiasmo y mucha mística desde la ciudadanía, desde el activismo, desde lo público y también desde la ciudadanía en general, que no necesariamente es activista, sino que sencillamente ven en cicla una forma de movilizarse y de la bicicleta y del cicla a la bicicleta privada. Creo que veníamos como en una espiral ascendente muy bonita, obviamente un camino también como en espinas, pero una espiral ascendente hasta el 2019, 2020. Y quisiera que no parezca y no tenga nada que ver pues con haber hecho parte digamos, de esa administración,
pero yo sí siento que hoy volviendo a lo público y volviendo a estar como en la ciudad, tuvimos 2 años muy atípicos de pandemia, pasaron muchas cosas en la ciudad, pero yo siento que sí hubo, digamos, como un quiebre en ese, o sea, como que se rompió esa espiral ascendente. Y siento que es en todos los lados de la película. Siento que lo público perdió la mística de esto. Siento que la ciudadanía también. Siento que el activismo de alguna manera también posiblemente agotado, mm, eh, eh, desesperanzado, no sé, ¿cierto? Pero yo sí siento que hay una interrupción. Puede tener mucho que ver también con la crisis que vivió la ciudad en los últimos años, digamos, desde la conversación ciudadana, desde lo público, desde lo político, no sé. Creo que tiene que ver mucho también con el deterioro en Cicla. Ya no, ya en Cicla, no, o sea, tú antes veías una ciudad llena de bicicletas azules en la zona donde funcionaba, ya no. Entonces yo sí siento que hay, digamos, como una interrupción y una suerte como de desesperanza y desazón de todos los que estamos ahí involucrados, al menos en lo que tiene que ver con la bicicleta y con el peatón. Siento que estamos en un momento un poco mucho más desafiante y tenemos que recuperar muchas más cosas de las que creemos en términos como de mística y de convicción otra vez por hacia dónde debemos caminar. Sí, hay un secretario actual que dice que hay que recuperar la confianza. Es probable que la confianza se haya roto no solo en un nivel ciudadano-administración pública, sino entre ciudadanos también exista esa ruptura y entre grupos sociales. Pero entonces, tú lo que ves en cambio es en estos últimos 10, 15 años, es un tema negativo de haber perdido ciertas cosas, tratando de verlo un poquito más en el largo plazo, como desde que llegaste a Medellín, después de vivir en Bogotá, a lo que ves hoy. No, o sea, yo siento que hubo un avance muy bonito hasta más o menos 2020, ¿cierto? Un avance bonito, con dificultades, pero bonito y como tratando de superar, y creo que como que nos estancamos, ¿cierto? Sí, Nos estancamos y yo quisiera también hacer una reflexión que creo que hemos sido todos, ¿cierto? ok. Como, Sí, como sí. que, como que, como que se nos apagó la esperanza a todos, ¿cierto? También cuando uno tiene, digamos, a veces problemas mucho más estructurales, pues a veces empieza a tratar de resolver lo más estructural y de pronto esto ha quedado un poco aplazado, ¿cierto? O sea, la crisis de la ciudad, digamos, en términos públicos fue tan grande que estamos tratando como de componer cosas, digamos, más de base. Y creo que puede ser también esa la explicación. Pero yo creo que no todo está perdido, es volver a conectar y a retomar. Yo siento que estos primeros años van a ser unos años de mucha transición. Estos 2 primeros años van a ser de mucha transición, de volver a conversar, de volvernos a sentar, eh, de sanear muchas cosas que tengamos desde todos los aspectos. Pero creo que yo lo quiero leer como una suspensión, o sea, como una pequeña interrupción que no es definitiva, sino que tiene que ser un alto en el camino para repensar y volver a iniciar, digamos, el camino. Con la conversación con Jorge Ballesteros, como es el que más ganas tiene de todos y el que más Eso sí. tiempo lleva acá en esto, él decía, no, yo esto lo veo, no es algo atípico, es algo natural, es como que las cosas toman mucho impulso, pierden un poco de impulso, pero vuelven y lo retoman. Él pues lleva ya muchísimos más años trabajando en Sí. este tema que cualquiera, y él siente lo mismo que tú estás sintiendo, es como, no, esto es como un pequeño pausa, un pequeño descenso, pero esto vuelve a retomar. Entonces yo creo que sí hay esperanza de aquí para adelante. La otra pregunta difícil que le hago a todos los técnicos con los que hablo, que es tal vez la más difícil de todas, es ¿qué volverías a hacer y qué definitivamente no harías o harías distinto? Puede ser por razones que el tiempo es distinto, la realidad es distinta en torno a los temas de la bicicleta. No tiene que ser desde lo personal tuyo, podría ser en general del área o de otras personas. Sí, mira, yo creo que, insisto en lo que dije, yo creo que cada cual hace lo mejor que puede con la información que tiene en su momento, ¿cierto? Y eso es parte, pues, como del aprendizaje de la vida en todo sentido, en lo personal, en lo profesional. Pero yo creo que en realidad sería en relación con Encicla. Eh,
digamos, las decisiones técnicas polémicas, si la forma de crecer era la forma que se escogió en ese momento. Creo que es una decisión mucho más compleja y no tendría una faceta distinta. ¿Qué creo yo que sí, que la información que tengo hoy o la experiencia que tengo hoy me ayudaría a tomar una decisión en su momento como líder del equipo distinta? Es que yo creo que uno en lo público a veces siente que uno va a estar para siempre y que las intenciones y las visiones que uno tiene la tienen los demás. Y creo que sí hubiese sido yo personalmente un poco más seria y más profunda en darle seguridad jurídica en Cicla en el tiempo. ¿A qué voy? A que la historia que contamos al inicio de que lo que llamamos hoy en sistemas de bicicletas públicas un modelo de negocio asociado público indirecto, es decir, que el área metropolitana se hizo carga de la operación de Encicla a través de unos contratos con otras entidades públicas, que fue muy importante para sacarla de esa crisis, de esa primera crisis. Se nos mantuvo en el tiempo, pero ese modelo de negocio tiene un altísimo riesgo de vulnerabilidad política. ¿En qué sentido? En que dejas en Es manos, lo que vivimos. es lo que vivimos, ¿cierto? Que dejas en manos Sí. de quien llega las decisiones de todo el sistema. Y entonces uno cree que todo el que viene tiene las mismas intenciones que uno y que va a buscar lo mejor para el sistema y no siempre pasa. Entonces, ¿yo qué haría distinto? Hubiese tomado los últimos años en Cicla para hacer que sé que también lo quiso hacer el equipo del 2014-2015. Yo hubiese sido más seria en Cicla, hay que dejarle un horizonte de largo plazo asociado a seguridad jurídica. Y si hubiese tomado, digamos, más en serio la necesidad de darle estabilidad a través de un modelo de concesión o hacer algo que la protegiera en los años siguientes y en los que vengan, digamos, de que el sistema pudiera crecer. Eso sería lo único que yo, porque infortunadamente creo que la reflexión que deberíamos hacer es que en Cicla, con todas las mejores intenciones, ha terminado siendo una colcha de retazos de cosas que vamos remendando. Mi solución, mi visión, mi solución, mi visión. Y sería muy bueno hacer un alto en el camino, aprender de los que lo han hecho mejor y decir, venga, vamos, esto está inventado. Vamos a poner a inventar que sí, hágale, saque una nueva tecnología, y démosle en realidad, y hagamos que esto se parezca más a un sistema de transporte a que un proyectico piloto que vamos resolviendo cada año. Y un poquito de arriesgarse sin tanto miedo a fallar, pues porque puede salir mal tranquilamente, no hay ningún problema con eso, con tal de que Todo puede haya una salir buena mal, intención. todo muchas veces puede salir mal, pero hay que estar también abierto a tomar ciertos riesgos. Lo que voy es dejar de mirarme el ombligo y dejar de mirar únicamente lo y tener la posibilidad de mirar un poco más allá. Bueno, Vivi, estamos tratando de que las conversaciones duren media hora, que es los trayectos que normalmente hace la gente a su trabajo o a su casa para que lo puedan escuchar ahí. Te dejo entonces, muchísimas gracias por la conversación, espero repetir más. El 20 de septiembre, pues la idea era invitarlos a volver a encontrarnos, volver a conversar. Tal vez no terminemos hablando de bicicletas, sino de cervezas, ¡Qué rico! pero es volver a encontrarnos nomás. Listo. Espero Dale, verte por allá. chévere, excelente, un abrazote, cuídate, adiós a Chao, Vivi, todos, nos chao. vemos.